Este sin duda es uno de los temas más difíciles que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres convertidos al Evangelio de Jesucristo. Eh, Vamos a considerar que esto es a diario, de momento, es una guerra tremenda que vamos a estar considerando de modo de que podamos entender de qué se trata esto de la guerra espiritual, ¿cierto? Pero específicamente los tres dominios que atacan la vida espiritual del creyente. Ya vimos hace 2 domingos atrás el mundo, la semana pasada vimos la tiniebla y hoy día enfrentamos la mente, que como les decía es un tema complejo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has permitido que estos temas se toquen en tu iglesia, Señor, y sin duda que tú quieres de alguna manera mostrarnos lo importante y lo maravillosa que es tu palabra en relación a todos los ataques que nosotros vamos recibiendo a diario, de modo que podamos tener las herramientas para poder defendernos frente a la vorágine de lo que es el mundo, de lo que es la tiniebla, pero lo más complejo, Señor, lo que es nuestra propia existencia, que tiene que ver con el alma y el espíritu, el corazón y la mente. Gracias, Señor. Te honramos y te pedimos de todo corazón que tú ministres a cada uno de los presentes. Amén. Amén. Si fueran tan gentiles de acompañarme en el texto base, que es un mandato, Mateos 22, 37 y 38. Mateos 22, 37 y 38. Dice así, para que lo sigan ahí en su aplicación, en la escritura. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Esta va a darnos la base del estudio, de modo que podamos entender de qué se trata esto de la guerra que tenemos a nivel mental. El estudio está centrado en la explicación del texto base, en la introducción, la influencia interna y externa del dominio de la mente, la defensa que podemos levantar frente al ataque de la mente y finalmente, ¿cierto?, la conclusión que tiene que ver con cómo somos hombres y mujeres que trascienden a todo esto que hoy día vamos a estar compartiendo. Lo primero que el versículo nos expresaba era amar al Señor con todo tu corazón. No es el órgano que está acá adentro, que es el que bombea la sangre, que es el motor del ser humano, ¿no? No es el cardio. Va más allá. Tiene que ver con todo lo que es el sentimiento. Nosotros amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, no con el cardio. Amamos con el corazón, ¿cierto? Con el sentimiento hacia nuestros hijos, hacia las personas que están a nuestro alrededor y que tienen un cierto grado de afecto para con ellos, o mucho afecto, dependiendo de quién sea. Entonces, ¿qué significa esto? Que actúa en la sensibilidad del ser humano. El corazón tiene que ver, ¿cierto?, con el intelecto, con la mente. ¿Dónde se encuentra el corazón? Acá, en el centro del cuerpo, por aquí, donde todos sabemos. Pero está hablando del sentido figurado, es decir, el corazón espiritual del ser humano, con lo que nosotros amamos. ¿Con qué amamos? ¿Amamos con los dedos? ¿Amamos con los ojos? ¿Amamos con las orejas? ¿Con qué amamos? Amamos con el sentimiento que nace del corazón. Ahora, la sensibilidad es una, como siempre les he compartido, es una de las facultades del hombre que nos permite ser sensible a todo lo que nos rodea,
a todo, a todo lo que exista, en el medio en el que estamos insertos, esa sensibilidad que tiene que ver con tres planos, el plano espiritual, el plano físico y el plano emocional, ¿cierto? Tiene que ver con el corazón. ¿Dónde se encuentra la mente? La mente se encuentra en el corazón. Lo vamos a ver, pero se los pongo con un ejemplo. Cuando la persona deja de existir, muere, el espíritu vuelve a Dios, según lo que dice la Escritura, el alma, ¿cierto?, sigue existiendo. Tiene dos posibilidades, o sube o baja, y esto lo sabemos todos. Si baja, ¿a dónde baja? Al lugar donde van los muertos. ¿Qué hace ahí? Piensa, siente. Está constantemente pensando en que otros familiares, otros amigos no vayan a ese lugar. Eso es lo que relata la Escritura. Por lo tanto, el alma baja a un lugar y sigue pensando. ¿Por qué? Porque la función cognitiva no desaparece ni aún después de la muerte. Los que están arriba están en compás de espera, están descansando. Por lo tanto, cuando el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, se está refiriendo a un solo elemento. El corazón pertenece al alma, la mente pertenece al alma, y lo vamos a ver. ¿Dónde se encuentra la mente? Se encuentra en el corazón, y el corazón se encuentra en el alma. El punto es, ¿dónde está el alma? ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el alma? Buena pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Wilfredo? ¿Pastor? Es una pregunta capciosa. ¿Pero dónde está el alma? ¿En la mente? ¿En el corazón? ¿En los riñones? ¿En el páncreas? ¿En el cerebro? ¿Dónde está? Bueno, la Escritura no lo refleja así como un lugar específico. Está acá entre medio del dedo meñique y el dedo anular. No existe eso. No sale así en la Biblia. Según algunos teólogos, y es lo que algunos se cuelgan del Antiguo Testamento, el alma estaría en la sangre. ¿Ya? También refleja que el alma está en el corazón. Entonces es un solo componente que hay que darle una pasada para que usted lo estudie, para que usted lo analice. No se quede solamente con mis palabras. Dele una pasada. Estúdielo. Y si puede, compleméntelo y compártalo. Entonces, ¿dónde se encuentra la mente? La mente se encuentra en el corazón. ¿Y dónde se encuentra el corazón? En el alma. ¿Y dónde se encuentra el alma? Dentro del ser humano. ¿Ya? De hecho, hay una película, y es verdad, que cuando sale el alma, salen 21 gramos, según lo que dice esa película, y tiene un sentido bíblico, ¿no? ¿Qué es el alma? El alma es el ser viviente. Es la personalidad de cada individuo. La mente, como tú piensas, como yo pienso, como nosotros pensamos, es como vivimos. Si yo pienso bíblicamente, vivo bíblicamente. Si yo pienso humanamente o de acuerdo con mi cultura o de acuerdo con mi creencia, es como yo voy a vivir. Y cuando me refiero a la vida, es la cotidianidad, es cómo tomo decisiones, cómo enfrento las cosas que me llegan de manera emocional, de manera cerebral, en fin. Cada uno sabe cómo enfrenta las cosas del día a día. Pero como yo pienso, es como yo actúo frente a eso. Si viene un determinado problema, ¿voy a la Escritura o voy a las bodegas de mi conocimiento humano o de mi conocimiento, ¿cierto?, emocional o de mi conocimiento del que sea para enfrentar determinado problema? Si lo enfrento con la Escritura,
Quiere decir que ha habido un crecimiento en la parte espiritual. Acompáñenme, por favor, a Mateo 9:4. Mire, aquí ya vamos a entrar de frente a algo que es muy importante respecto de los pensamientos. Y lo vamos a tomar de nuevo con respecto al alma, ¿ya? Mateo 9:4. Dice así. Y conociendo Jesús, fíjese, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Se dan cuenta? Conociendo los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mostraron un corazón duro, un corazón de piedra, el mismo corazón que teníamos nosotros antes de convertirlos al Evangelio de Jesucristo. Pasó de un corazón de piedra a un corazón de carne. Vamos a Mateo ahora, ahí mismo, 15:19. Fíjese, aquí agrega un elemento mucho más decidor respecto de los pensamientos. Mateo 15:19 dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Alguien puede pensar, o sea, se puede imaginar que del corazón puedan salir esos malos pensamientos? Sí, porque la mente, espiritualmente hablando, viendo al hombre, no desde lo biológico, desde lo espiritual, ¿cierto? Los pensamientos nacen del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y agrega, fíjese, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces la pregunta es, ¿qué es el alma? ¿Qué es la mente? El alma, entonces, concluimos que es el ser viviente, que es la personalidad y que trasciende, y la Escritura dice que nunca las almas van a desaparecer, ni siquiera los abortivos, esas personas que fueron abortivas, nunca tampoco van a desaparecer. En el entendimiento, en el razonamiento, ¿cierto? Estos dos elementos, o sea, el intelecto en el fondo, es la facultad que me lleva a pensar, porque del corazón salen los malos pensamientos. Es decir, con el intelecto yo realizo todas estas acciones. La mente, vista por la RAE, habla del psiquis y dice lo siguiente: es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos tales como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. Eso desde la biología. El concepto mente ha sido estudiado desde todo punto de vista: filosófico, epistemológico, etimológico, ontológico, etcétera, etcétera. Ha sido largamente estudiado porque es un tema, ¿cierto?, que apasiona. La mente es tratada, seguimos en la RAE, en tres tipos de disposiciones: consciente, inconsciente y todo lo que tiene que ver con los procedimientos. Vamos entonces ahora a la mirada bíblica, que es la que a nosotros nos interesa y es la que a nosotros nos debiera, ¿cierto?, dar sentido al crecimiento espiritual. Es donde está la raíz del pecado del hombre. Esa es la mente. Del griego nous, donde se origina el pensamiento, donde se origina la metanoia, donde se origina la dianoia, que es cuando nosotros salimos de este reino y pasamos a este otro reino. ¿Se acuerdan que la semana pasada compartimos que
así como la santificación es inmediata, ¿cierto? La metanoia también es inmediata. Es inmediata. En este reino, la santificación empieza un proceso progresivo y la metanoia pasa a ser una dianoia, es decir, un cambio profundo de nuestras estructuras de pensamiento. Como yo pienso, es como yo vivo. Si pienso de acuerdo con mi deseo, con mi voluntad, con mi creencia, voy a tomar las decisiones que correspondan. Pero si yo pienso bíblicamente, voy a dar el espacio para que la Biblia me ilumine el caminar. Y ahí hay una gran diferencia entre nosotros los hijos de Dios, que a medida que vamos creciendo en el Evangelio, vamos madurando. Y la maduración tiene que ver con esto. Como alcanzo mayor proceso de santificación. ¿Se entiende, hermanos, no? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. De hecho, hermanos, el problema partió en todos nosotros. Algunos puede que sean meses antes, años antes, pero el problema partió cuando despertamos al uso de la razón. Antes no había problema. Delante de Dios no había problema. Pero cuando se produjo este proceso, ¿cierto?, de despertar al estado de conciencia, inmediatamente empecé a ejercer los razonamientos y los pensamientos de manera diferente. Antes el niño piensa, el niño va desarrollando todas las etapas de desenvolvimiento, ¿cierto?, que van etapas sucesivas. Pero llegado este acontecimiento, despertó al estado de conciencia. Dejó el estado de pureza. Aparece en toda su dimensión, en la mente humana, la caída original. Aparece el pecado. Aparece la culpa. En todos nosotros apareció esto, hermanos. La caída original tomó parte de nuestra vida y nos hizo suyos en términos de que validó el acta de los decretos que había contra nosotros. A partir de ese momento se ejerció ese acta. Apareció la depravación, la vergüenza, el aislamiento, la impureza, la banalidad. Todo esto en la dimensión, ¿cierto?, de la mente espiritual. Aparece la degeneración, la contaminación, la corrupción, la degradación, el desenfreno, la infamia, el oprobio. Y lo más significativo, sin duda, el reclamo del diablo, de su propiedad y finalmente el derecho de pertenencia al reino de la tiniebla. ¿Qué les parece? Esto fue así con cada uno de nosotros. No hay otra alternativa. No existe la neutralidad. Usted puede creer o no puede creer. En el mundo la gente esto ni lo considera, porque esto lo toma como una pamplina, como una cosa, una locura, como dice la escritura. Locura. Esto es una locura. Estas personas están rayadas. Pero tarde o temprano se da cuenta. Más tarde que temprano, ¿no? Lamentablemente algunos se dan cuenta cuando dejan de existir. Se activa el acto de los decretos. El hombre fue creado con una mente pura, perfecta, sana, limpia, dotada, completa, acabada, consumada.
cabal, insuperable, íntegra, óptima e incomparable. Y pasó a degradarse por completo, llegando a los 7 estados de la mente que habla la Biblia y que se los voy a dar para que si pueden tomen nota y lo revisen en su casa. Pasó a 7 estados de la mente, 6 estados de condenación y uno de remisión, de propiciación y de redención. Veamos los 6 primeros estados de la mente. La Escritura señala que nosotros veníamos de una mente carnal, Colosenses 2:18 para que lo anoten. Segundo, una mente corrupta, Gálatas 6:8. Sí, ok. Mente carnal, Colosenses 2:18. Mente corrupta, Gálatas 6:8. Miren lo que sigue. Mente cauterizada. Segunda de Corintios 10:5. Mente entenebrecida. Estos son los estados de la mente, hermanos queridos, que tiene que ver con todo lo que yo les acabo de nombrar. Después de pasar de una mente pura, que se manifestó hasta el estado de inocencia, pasa a todos estos estados de la mente. Mente entenebrecida, Efesios 4:18, María Angélica. Sí. Mente reprobada, Romanos 1:28. 6. Mente banal, Efesios 4:17. Y este sí que vamos a ir a revisarlo, ¿no? Porque este es el que más nos interesa. Ya vamos a ver en un rato más cómo esto nos ataca. Estos estados de la mente aparecen constantemente en nuestro interior y nos afectan a diario. Ya lo vamos a ver. Mente espiritual. Primera de Corintios 2:16. Por favor, acompáñenme en la escritura. Primera de Corintios 2:16. 1:28. Y después viene la mente banal. Efesios 4:17. Y vamos a abrir la mente, porque este es el que más nos interesa en una mente espiritual. Primera de Corintios 2:16. Dice así: porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Estoy bien? Sí, lo revisé. ¿Quién le instruirá? ¿Y qué agrega? Pedro, por favor, termínalo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Ahí tenemos una mente espiritual. Este es un tremendo trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Cambiar del estado de una mente carnal, de una mente corrupta, cauterizada, entenebrecida, reprobada, banal, a un estado de mente espiritual. ¿Lo hace? Amén. Pedro, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera acontezca esto. Señor Jesucristo, lo que me... quítate delante de mí, Satanás. Ese Pedro, efusivo, problemático, y tantas características de Pedro, hasta un hombre que nosotros revisamos sus cartas y son un tesoro espiritual, hermanos, son una grandeza espiritual, porque no era de él. ¿Era de quién? La obra del Espíritu Santo obrando en su mente carnal, corrupta, cauterizada, a pasar a un hombre que murió al revés, teniendo una mente espiritual, que era la mente que el Señor Jesucristo vino a dejar con ejemplo, que era la mente de Adán, y que esa belleza de mente la perdimos. Y cuando digo la perdimos, todos adquirimos estas mentes, estos estados de la mente que nos llevan cautivo a la cautividad. Pero Dios rompió la cautividad y nos dio su libertad para estar hoy en día aquí glorificando el nombre de Cristo.
Si no hubiese hecho esto el Señor, imposible glorificarlo, imposible que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Y déjeme decirle, Dios amputa estos 6 estados de pecado y de condenación e imputa un estado de santificación y de trasladación. ¿Qué significa esto? Que se produce el primer cambio, que está acá y pasa acá, es una metaneuma. Lo primero que usted recibió en su alma, en su espíritu, en su ser, en su personalidad, cuando aceptó a Cristo y el plan de salvación, y usted dijo, sí, Señor, lo necesito, quiero adquirir ciudadanía celestial para tu gloria y honra, para que tú me salves. Cuando usted dijo eso y todos nosotros dijimos eso, se produjo una metaneuma, se produjo un cambio de espíritu, se produjo una metabiot. ¿Qué significa eso? Que empieza a haber una regeneración del cuerpo y de la mente y de la forma de pensar. Se produjo una metanoia, que es el cambio de mente y que se produce en el tiempo a una dianoia, para finalmente llegar a la metamorfosis, completo cambio de este hombre que pensaba de una forma y actuaba de una forma, a este otro hombre que actúa de una forma bíblica y piensa bíblicamente. No hay nada mejor que agrade a Dios que un hombre que piensa y actúa de acuerdo con los principios bíblicos. ¿Cómo voy a actuar y cómo voy a pensar bíblicamente si no leo la Biblia? Si no la estudio, si no la considero, si en la toma de decisiones este librito es secundario, si en la toma de decisiones primero está lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo veo, no lo que el Señor enseña en la Escritura. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque esto se pierde el norte. Estamos hablando de todo tipo de decisiones, ¿eh? Por lo demás, en este estado de amputación, ¿sabe lo que pasa? Y aquí entramos a algo muy importante. ¿Usted cree que el enemigo queda tranquilo? Bajo ningún punto de vista. Empieza el reclamo como su propiedad. Y viene, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, a castigarnos internamente y externamente. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es que nosotros vivamos de espalda a Dios. El día en que yo niego mi fe, el día en que yo no considero a Dios como lo más importante de mi vida, en aquel momento estoy en un riesgo tremendo, estoy en un peligro. ¿Por qué? Porque lo compartimos la semana pasada. Nos entibiamos. Y lo tibiecito, usted sabe lo que dice la Escritura. No está dispuesto a perder el hombre. Y activa la mente para estorbar al creyente. Dios instala en el hombre el traslado. Y en el traslado, a cada uno de nosotros nos dio algo súper importante. Considérelo. La visión y la misión. No solamente la visión es para el pastor que está a cargo de la iglesia. Cada uno tiene una visión de la vida. Cada uno tiene una misión en la vida. El punto es, ¿la conoce? ¿Cómo logra la visión, la misión? A través de una clara visión. Y esa es personal, hermano. Cada uno recibe esto de parte de Dios para que el peregrinaje tenga sentido. Y para crecimiento en gracia. Esto comienza con el periodo de renovación y de regeneración, es decir, un cambio de vida. ¿Se da cuenta que la pega es enorme? ¿Se da cuenta que esto requiere dedicación? ¿Se da cuenta que esto requiere de perseverancia?
que no es entré al Evangelio, voy los días domingos, leo la Biblia. Es mucho más que eso. Es una permanente comunión, ni siquiera es una relación con Dios. Entre paréntesis, hay conceptos como la relación que nos sale en la Biblia. Dios no tiene ninguna relación con nosotros. No existe la relación desde el punto de vista bíblico, existe la comunión. Yo no me relaciono con... Yo tengo cosas en comunes con Él, que es mucho más profundo. ¿Se da cuenta que esto nos demanda un montón de tiempo para empezar a analizar? Oye, ¿será así? ¿Es así? Véanlo. ¿Qué pasaba con la gente de Berea? Le entregaban la información y ellos se iban a la escritura. Entonces, en el cambio de vida implica todas las áreas. Todas las áreas. Ninguna queda al arbitrio nuestro. El dominio interno y externo de la mente de un hombre convertido. Y aquí vamos a entrar a estudiar un poquitito esta cuestión. El dominio, ¿cómo? Hermanos queridos, el diablo es el diablo. El diablo es un ser. No tiene omnipresencia, no tiene omnipoder, no tiene omnisciencia. Si no tiene omnipresencia, puede atacar a uno, pero no a todos. ¿Se fijan? Entonces, ¿de qué se vale? De sus demonios. Y empieza a activar a través de sus demonios toda la información interna, que la vamos a ver, que está en la mente. Y todo lo externo también lo instiga para que el convertido de Dios, ojalá se sienta un hombre o una mujer fracasada. En Cristo no existe el fracaso. Existen las etapas de crecimiento espiritual. Cuando Dios va a llevar a un hombre a un estado más alto de comunión con Él, lo hace pasar por un desierto enorme hasta que llega al final y llega al oasis y luego sigue adelante. Los ataques internos. Mire a lo que estamos sometidos. Se activan cuando las concupiscencias tientan, atraen y seducen a cada individuo. Acompáñenme en la escritura para que realmente podamos ver que esto sí tiene sentido. Santiago 1, 13, 15. Les voy a dar un segundito. Santiago 1, 13 y 15. Fíjese lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de lo que está dentro, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Veamos también otro. Tito 3, 3, 5. Tito 3, 3, 5. Y aquí le agrega un componente o un ingrediente, como usted lo quiera señalar, que es importantísimo en el entendimiento de esta materia. Tito 3, 3, 5 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjese, insensatos, rebeldes, extraviados. Mire lo que agrega. ¿Esclavos de qué? Léalo por favor fuerte. De concupiscencias. Éramos esclavos, estábamos
a lo que ellas señalaban, nosotros teníamos que obedecer porque como esclavos no teníamos posibilidad. Y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. 4. Y aquí viene algo importante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, le da un salto significativo, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, que dice, nos salvó. ¡Qué maravilla! Esto es para estar gritando y llorando de alegría. ¡Nos salvó! Hermanos queridos, somos salvos. Pareciera ser que eso no tiene gran importancia hoy en día, porque ya somos salvos. Pero el Señor nos refresca que Él hizo la obra para darnos salvación y crecimiento en gracia permanente. Por lo tanto, está asociado a la gratitud que yo tengo de ser un hombre y una mujer salva. Probablemente hoy en día no tenga tanta trascendencia, pero el día en que abandonemos este mundo, esto cobra un valor impagable, porque a donde vamos es a la presencia misma del que nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento, y aquí agrega, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, estos estados de la mente se activan de nuestras pasiones que combaten dentro de nosotros. ¿Por qué nace la guerra? Porque las pasiones se activaron en los hombres. Veamos todo tipo de ataques, que por lo demás son frecuentes. Y no abandonan al hombre porque se convirtió. No lo abandonan porque se convirtió. Van a actuar principalmente cuando nos soltamos de la palabra del Señor. Fíjese, cuando no somos capaces o no queremos en simpleza discernir si esto viene de bien o de mal. ¿Por qué? Porque el mal es atractivo. Y por algo que es legado, ¿no? Siempre ha cohabitado en el hombre y desea siempre expresarse. Activa la naturaleza de pecado nuestra. Eso es lo que pasa. Último pasaje para que después podamos finalizar. Pasaje bíblico que es muy importante. Romanos 7, 17 al 23. Lo vamos a leer despacito para que la información escritural vaya provocando en nosotros el despertar y la necesidad de meditar en estos pasajes. Romanos 7, 17 al 23. Dice así. Veamos con respecto al mal, ¿no? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermanos queridos, el pecado nunca va a salir de nosotros, nunca mora adentro. El punto es que no lo dejemos que se active. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ahí está el pecado, en los miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en
mis miembros. Es decir, está en mi interior viviendo. ¿Cómo la desactivo? ¿Cómo hago que mengüe? ¿Cómo hago que quede en estado recesivo? Porque nunca va a salir de nosotros, hermanos. Ahí vive el mal. ¿Cómo lo hago? Acercándome siempre a Dios. Ya dejé la esclavitud del reino de la tiniebla. Me paso al reino de luz y vivo de acuerdo con los principios bíblicos que hacen que mi vida vaya teniendo un giro, una renovación en el entendimiento y un pensamiento diferente. Cuando vienen todas las cosas, ataques internos, y ya vamos a ver los externos, cuando se activan estas cosas y mis pensamientos me llevan a donde sea, neutralícelos. ¿Cómo? Con la Escritura. ¿Es difícil? Sí, no es fácil, porque si no sería muy simple. Pero esto es lo que demanda el Señor. Que podamos tener comunión. ¿Para qué? Para que se nos haga fácil. Porque cuando yo vivo detrás de la cruz y dejo la cruz de Cristo delante de mí, ¿cierto? El diablo tiene menos posibilidades de atentar contra mi vida espiritual. Mire, toda la información visual, toda la información auditiva, toda la información táctil, gustativa, olfativa, que es opuesta al pensamiento de Dios, está en mi memoria de pasado. Por lo tanto, muchas veces no la tiene que activar el diablo. No, se activa sola del mal que está dentro de mí y se activa la memoria de pasado. Esas están en las bodegas. Hermanos queridos, Dios perdonó todos nuestros pecados. Él los borró todos nuestros pecados. Pero por alguna razón los deja en la bodega. Y a veces se activan y nos llevan cautivo a la cautividad de nuevo. Veámoslo bien rapidito para ir terminando ya. Hebreos 5:14. Miren lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Eso es un largo proceso, ¿no? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. La madurez se alcanza en un proceso progresivo y de largo alcance. El hombre en la caída cambió un estado de mente pura a un estado de mente en naturaleza maligna, caída, reprobada y perversa. El hombre, al aceptar la oferta del diablo en la tentación, cambió su estado. Vamos a Génesis 2, 16, 17. Fíjese que estos son textos muy conocidos, pero que siempre nos refrescan y nos van entregando mayor información. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todos, más del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. ¿Qué nos pasó? Se activó la muerte y se transmitió a todas las generaciones hasta el día de hoy. Veamos los ataques externos. ¿Qué activó? Antes de entrar a los ataques externos, ¿qué activó? Activó la visión y lo sedujo. Le propuso una propuesta que iba a ser sumamente exitosa, pero no era lo que Dios le había mandado. Los ataques externos. Satanás no es omnipresente, por lo tanto se valida a través de sus ayudantes, los demonios que nos vigilan, porque andan como león rugente buscando a quien devorar. La mente es el blanco perfecto para el ataque. ¿Cómo lo hace? Miremos lo que activa el diablo. Activa los miedos,
los temores, las sombras, la ansiedad, la poca tolerancia a la frustración, los TOC, trastornos obsesivo compulsivos, las invarianzas, las activa, la rigidez de pensamiento. No, a mí nadie me va a hacer cambiar. La oposición desafiante activa los fracasos del pasado los activa y pone miedo y dice, no, si tú no puedes, ya fracasaste, otra vez estás ahí en la misma. No te olvides que te costó tanto. No, ese es. Pero Dios está con nosotros para ayudarnos a pasar. Él es el puente sobre las aguas turbulentas. Y aunque no haya puente, Él es el puente. Salmo y Garfunkel cantaban esta hermosa canción. Él es el puente sobre las aguas turbulentas. La rigidez, la soledad, activa todo esto. Insatisfacciones consigo mismo y con los demás. El rechazo, el perdón y el perder el control y ser controlado. Eso, las conductas violentas. Y esto, el enojo, la ausencia de diálogo, el creer que yo siempre tengo la razón. Todas esas cosas las activa, ¿dónde? Acá. ¿Dónde está? En el corazón. ¿Dónde está? En el alma. El diablo se vale de todo. Se cuelga lo que sea que le sirva para influir, para incitar, para aguijonear, para maquinar, para conspirar y poner ideas que empujan a que el hombre se aleje de Dios. A que el hombre se oponga o realice acción en contra de la voluntad de Dios. Y con esto ya finalizamos. Lo lleva a tomar sus propias decisiones, a confiar en sus capacidades. Uno de los elementos que más valida el diablo y sus demonios. Esto, para el diablo, es miel sobre hojuelas. Ojalá todos lo tuviéramos. La ignorancia y el desconocimiento de la escritura. Fantástico. Mientras más ignorantes los hijos de Dios, más los engañan. Falsas doctrinas. Canalización, hermanos queridos. Visualización. Ustedes encuentran en la red cuando empieza a mirar pastores que enseñan a canalizar, a visualizar. Visualice, hermano, visualice la bendición. Visualice que usted va a tener 1 millón de pesos, 10 millones, 100 millones. Visualícelo. ¿Dónde está eso en la escritura? La falsa doctrina es la panacea del diablo. Por lo tanto, la ignorancia y el desconocimiento de la escritura, es un manjar para el diablo. Decrete. Yo decreto. Yo aquí, yo allá. ¿Dónde? ¿En qué parte de la escritura? A través de esto engaña, entretiene, pone dudas, confunde, activa las raíces de amargura, exalta la vanagloria, el amor por el dinero, todos los malos pensamientos de tipo inmoral. Ejemplo de hombres y mujeres engañadas. Eva y Adán sembró una idea en su mente y ellos fueron capaces de creerle y enemistarse para siempre con Dios. Ananías y Zafira, Balaán, Sansón, Pedro, Judas, agrega, entró en él. La escritura dice que entró en él, hizo todo lo que tuvo que hacer. ¿Cómo nos defendemos en la parte final de los ataques internos y externos? Usando las herramientas espirituales. A eso venimos acá, a aprender a usar estas herramientas. ¿Cómo nos defiende el Señor? Con su palabra. No cayendo en darle la prioridad al susurro del diablo. Vistiéndonos con las armas espirituales, ocupando la oración y la lectura bíblica, congregándonos, cumpliendo con sus mandamientos, cuidando la paz de Dios que nos entregó para que vivamos sosegada y quietamente en fe, cumpliendo el ordenamiento y el orden espiritual establecido por Él en la Escritura. Para finalizar,
No permitamos que altere nuestra estructura orgánica, emocional, intelectual, de comportamiento y por sobre todas las cosas que nos afecte nuestra área espiritual. Con la Biblia por delante, como tú piensas, es como tú vives. Que Dios bendiga sus vidas y que guarde su vida del mal. Finalizo acá estos 3 domingos que han sido una verdadera bendición. Ha sido mucha la alegría que me ha provocado el Señor de poder venir a estar con ustedes, porque ayudo a mi pastor, que lo estimo harto y al cual nosotros nos sujetamos como iglesia, ¿cierto? Y hemos sido, por lo menos en este tiempo, de bendición para él, para que descanse. Vamos a orar un rato más por él para que retome y que el Señor le dé un año lleno de gracia, lleno de sabiduría, y que ustedes lo puedan acompañar en su trabajo. No le hagan la pega difícil, hermanos. Leanle Biblia, acompáñenlo. Si hay oración, vengan a la oración. Si hay estudios bíblicos, vengan a los estudios bíblicos. Actívense. Vivan la vida espiritual. Recuperen lo que perdieron. Que Dios les bendiga. Oremos. Señor Santo, te agradecemos de todo corazón todo lo que tú has hecho por nuestra vida, Señor. Todo lo que tú